Ahora va. Ok, ahora que ya hemos hecho nuestro ritual de Shabbat, nuestras oraciones, vamos a comenzar con el estudio de la Torah. La clase número 41 es con como la que continuamos el día de hoy. Y esta clase le puse yo como título Un regalo al mundo. Y espero que nos sirva a todos de bendición. Espero que todos podamos crecer y entender un poquito más el plan divino. Y vamos a retomar un poquito el concepto que hablamos la última semana acerca de, obviamente, la secuencia de lo que tenemos como plan divino. Y seguiremos aprendiendo y yendo más hacia adelante de todas las cosas que requieren el propósito del plan divino que debe ser captado. Entonces, se dijo la semana pasada acerca de un concepto. Y este concepto fue el potencial, ¿sí? El potencial de crear algo negativo. En realidad no se crea el potencial negativo. Se genera un potencial negativo, pero la negatividad de las personas son las que crean ese esa realidad del mal. Entonces, ¿qué es lo que crea la realidad de lo negativo? La realidad de lo negativo se crea por la falta de nutrición. Eso fue lo que estudiamos la semana pasada. El padre nutre, sustenta, ¿sí? Entrega su esencia, y donde no está o donde el sustento es mínimo o poco, ahí es donde se crea el mal, ¿sí? Entonces el padre crea el mundo, yo le llamo así, el mundo como una super semilla. ¿Sí? Una semillón, vamos a decirlo, que el mundo del universo es un semillón, una semilla gigante. Y de esa semilla que se esparce y se fragmenta, se va sacando todo el potencial que está ahí. Entonces lo primero que hace Abba es crear todo el potencial unido, junto. Todo el potencial está creado en uno, en un solo, ¿sí? Después el Padre saca el potencial de esa semilla. Entonces, la supersemilla, que vamos a decir el mundo, tiene las cualidades necesarias para crear el propósito por el cual fue hecho, ¿sí? Entonces, es como el padre decir, de una semilla empieza a sacar la cualidad. De esa semilla saca el agua, de esa semilla saca los árboles, de esa semilla saca los aves, los animales, el cuerpo humano. De esa semilla tiene todo el potencial. Y lo vemos así. Por eso parece ser que lo vimos la semana pasada, que el pueblo yahudí dice que por 10 declaraciones fue creado el mundo. Pero el primer verso de Génesis no parece ser una declaración, pero en realidad es una declaración de creación, pero en realidad es una creación. Veámoslo y veamos la claridad de cómo es creado y después separado. Génesis 1 y 2, lo puede leer, por favor, Shahaquinto Arrabá, para poder dar ver esta semilla separada. Adelante. Claro. Shabbat Shalom, Jevarejeja, Weber Ismereja. En el principio creó Adonai los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruach de Adonai se movía sobre la faz de las aguas. De Barika Jevarejeja, Weber Ismereja. Amén. Ok, viene bien. En un principio, quiere decir que creó todo el potencial de los cielos y de la tierra. Ahí está el potencial unido, todo. La tierra estaba desolada y vacía, sí. Estaba desolada y vacía, pero estaba todo el potencial unido. Tuvo que separar las aguas, tuvo que hacer brotar la tierra. Todo el potencial ya estaba ahí, ¿sí? Entonces dice que estaba el espíritu de Elohim ahí sirviéndose sobre las aguas. Él va a empezar a poner orden, a poder separar, porque todo está en un caos. Dice, hay un caos, está desolado, vacío. ¿De qué? Cuando todo el potencial está unido en sí mismo, es como si fuera un vacío, porque para manifestarse una realidad necesita separarse el potencial para manifestarse. Todo el potencial está en la semilla, todo el potencial estaba en la creación, ¿sí? Por eso le llamo yo la super semilla. El mundo es una
super semilla. Entonces, veamos y comparamos esa super semilla, que todo lo que está creado tiene un patrón repetitivo. En el ser humano, el hombre tiene una semilla, ¿sí? Y esa semilla tiene el potencial y tiene inteligencia. Aunque la semilla sea pequeña, muy pequeña, tiene un gran potencial y tiene inteligencia, ¿sí? Ahora, esa semilla puede tener áreas que no esté tan sana, ¿sí? Y puede tener áreas que sean cualidades muy grandes, que nace con cualidades muy grandes. De la misma manera, si el Padre creó la super semilla, o sea, el mundo, y para que esa semilla, ese potencial salga, necesita la provisión, la energía, la grandeza del Padre, el sustento de Abba para que salga el potencial. Entonces, Abba no crea el mal. No fue creado el mal, pero fue creado un potencial el cual es sustentado a través de su grandeza, a través de su esencia. Se crea, se sostiene. Pero cuando una parte no es nutrida o sustentada correctamente, se crea el mal. Entonces, no quiere decir que el mal es creado por Abba. Quiere decir que el mal se crea por la falta de la nutrición, de la sustancia, del sustento divino. ¿Sí? En el momento que no hay un sustento divino, se crea el mal. Entonces, fíjese bien, eso es algo muy importante. Y lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque si el mal fuera creado por Abba, no pudiera ser destruido por el ser humano. Porque si usted sabe, científicamente se dice que toda la materia, cuando se destruye, en realidad no se destruye, simplemente cambia de forma. Decimos, si yo agarro un fuego y pongo y quemo una madera, la madera ahora se convirtió en ¿qué? En carbón, ceniza, carbón, pero sigue siendo un material. Y hay una transformación, y si lo pone en la tierra puede transformarse y a tomar otra forma. Y se destruye esa forma, pero continúa existiendo. Entonces, si el Padre hubiera creado el mal, entonces sería indestructible. Pero como el Padre no lo crea, y quiere decir que existe por falta de, en el momento que se llene ese faltante, deja de existir el mal. Entonces, si el mal hubiera sido creado como un monstruo poderoso que está fuera de nosotros y que viene a destruirnos, y entonces sería invencible y estaríamos perdidos. El regalo aquí, o la grandeza de esto, es que no fue creado por Abba. Y si no fue creado por Abba y es creado por una falta de nutrición, quiere decir que el mal se puede erradicar. Entonces, quiere decir que podemos vencerlo. Y quiere decir entonces, si nos enseña a nosotros, que lo que existe, el mal que existe es por falta de la nutrición de Hashem. Ahora, si usted se acuerda, si ha salido mucho un dicho de Einstein que sale en la escuela y que le preguntan que no creen en Dios, el maestro dice que no creen en Dios y el niño le empieza a decir que existe la luz, que no existe la oscuridad, que la oscuridad existe por falta de la luz, el frío no existe, pero lo que existe es el calor, pero si no hay calor no existiera el frío, ¿sí? Ese pensamiento lo enseñó Einstein. Lo que yo le estoy diciendo, este pensamiento existe 100 años antes de Einstein. ¿Quién lo dijo? Lusato lo dijo. Ok, Einstein era un judío, obviamente lo sabía lo que estaba diciendo Lusato y entonces se lo expresa de esa misma forma. Y después lo dicen como que si fuera una escuela. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Algo que también se dice en el Brit Hadashah, algo que también se dice, lo dice Rab Shaul a los romanos, donde lo dicen, Romanos 12:21, lo puedes leer por favor, Esvi.
Toda Rabá. Shabbat Shalom. Adelante. Dice, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Toda Rabá. Baruch Hashem. Ok, cuando dice que no seas vencido por el mal, quiere decir que no te dejes llevar por el vacío, que todos sabemos que el vacío causa el mal, sino que vence el mal con el bien. ¿Cómo voy a vencer el mal? El bien. ¿Cuál es el bien? Abba es la fuente que da es la fuente de todo lo bueno. Su energía, su esencia es buena, siempre es buena, siempre sale lo bueno de él, siempre vendrá lo bueno de él hacia nosotros, siempre va a crear bueno. Pero la ausencia de esa bondad, de esa llenura, de esa plenitud va a generar el mal. Entonces, si yo me lleno del bien de Abba, entonces el mal sale de mí. ¿Sí? No estará ese mal en mí. Y al contrario, tendré autoridad sobre el mal. ¿Sí? Así como Yeshua lo mostraba. Entonces, tendré autoridad sobre el mal. ¿Sí? Entonces, la idea del mal, ¿sí? Se ve aquí en Romanos que puede ser superado. Digo, la idea del mal. El bien puede superar al mal. ¿Sí? Entonces, se alinea esta idea que tiene Rab Shaul y enseña a los romanos que la ausencia de la provisión, de la esencia del Padre, crea lo negativo. Pero que también nos dice que el mal puede ser conquistado a través de las acciones buenas del hombre. ¿Cuáles acciones buenas? No solamente una acción, sino la acción que tiene la esencia divina. ¿Sí? Entonces, el mundo existe porque el Padre lo nutre. Si el momento que Él deja de nutrirlo, el mundo deja de existir. Entonces, el Padre crea la super semilla y a eso se le llama Koach. Usted lo sabe. Koach es poder. ¿Sí? El Koach. Como la oración del Anabe Koach. ¿Sí? Anabe Koach. Como es la esencia, es la esencia, la raíz para cuando dice Kohevet, un planeta, una constelación, ¿sí? La fuerza, el poder que existe ahí. Hay un semillas de poder intrínseco en la creación, en lo que crea. Entonces, el Koach es la fuerza y el poder. Pero luego tenemos, yo sé que usted lo sabe porque ha estudiado hebreo, el Palel. Es la conjugación de Palel. Palel es la acción que es llevada a cabo, el Palel. ¿Sí? Entonces, el Koach es la fuerza y el Palel es la acción que es llevada a la acción. Koach, fuerza, Palel, la acción. Entonces, quiere decir, oiga bien, que esa acción del Palel refleja qué fuerza estoy usando. Estoy usando la Koach de la semilla del Padre, la esencia, o no estoy usando el Koach del Padre y me dejo ir por el vacío. Entonces, por eso Kohelek habla de vanidad de vanidades. El vacío es una vanidad. Sí, vacío porque no hay nada ahí. No hay fuerza, no hay fuerza, no hay poder, no hay nada ahí. Está hueco. ¿Sí? Entonces, ¿quién es responsable del Koach? Abba. ¿Y quién es responsable de ese faltante? Abba. Abba es responsable de la fuerza como el responsable del faltante. Él es responsable de los dos, ¿sí? Entonces, si esto es así, nosotros podemos entenderlo, que nada existe independientemente del Padre. Todo lo que existe depende de Abba. Todo. Todo depende de Hakadosh Baruj. ¿Sí? Él crea la super semilla, que es el mundo creado, ¿sí? Crea el potencial en ella, el actual, el que tenemos, el que vemos, el que percibimos, ¿sí? Y también el mundo primario, ¿sí? De la creación, y después va formando todo de acuerdo a su voluntad. Entonces, lo primero que dijo el Padre es, creó la semilla, ¿sí? Creó la semilla que es el mundo, es una declaración, crear la semilla, el universo, la semilla, la super semilla, crear el mundo, el cielo, las constelaciones celestiales, como las dimensiones celestiales, y después va sacando el potencial de lo creado, ¿sí? Como cuando creó a Adán, de dónde sacó el cuerpo de la tierra, y donde puso otro potencial de su alma, de su esencia, puso el potencial, entonces mezcló dos potenciales, ¿sí?
Entonces aquí vemos algo muy interesante, ¿sí? Que lo positivo es la nutrición, la provisión, la esencia del Padre en las cosas. Lo negativo es que falta la provisión, la nutrición y la grandeza del Padre, o la esencia divina. O sea, a falta de lo divino existe el mal. A falta de la llenura divina, entonces el hombre es hueco, vacío. Hay una existencia, hay un estado vacío. ¿Sí? Vacío. En el vacío habita el mal. ¿Sí? Bueno, recuerde esto, en el vacío habita el mal. Entonces, el Padre genera una provisión y esa provisión se lleva a una elevación, ¿sí? Nutrir, ¿sí? Pero también hay un lugar donde su esencia no desciende tanto, es donde no está su esencia, es donde solamente la esencia está para que exista, pero no tiene una provisión divina, sino que es tan escaso que solamente da para que exista, para que viva. Entonces, aquí vemos cómo se crea lo positivo y lo negativo. Lo negativo es creado lo positivo es creado por el sustento divino. Lo negativo es creado por la falta del sustento divino. Entonces tenemos, a falta de lo positivo, existe lo negativo. ¿Sí? Así se forma. Ahora, ponga atención. ¿Dónde dijimos o dónde se dice que existe lo malo? En el vacío. En lo que está vacío de divinidad. En lo que está vacío, donde hay poca vida, donde hay fortaleza, donde hay divinidad, donde no hay esencia divina, ahí se crea el mal, ahí se forma el mal. ¿Sí? Ahora yo le recuerdo, ¿dónde habitan los Shedim? ¿Dónde habitan los Shedim? Bueno, Yeshua nos lo dice en Mateo capítulo 12, verso 43, lo puede leer por favor a Libito, a Rabá. Si Mateo 12, 43 nos avisa, nos enseña, Yeshua nos está diciendo el concepto, fíjese bien, ¿dónde anda un espíritu inmundo? ¿Y dónde puede seguirse alimentando? ¿Cómo es que sucede esto? A nosotros nos lo viene a aclarar Yeshua. Y eso lo podemos ver a través de este verso. Que yo creo que se lo sabe de memoria, creo yo, espero yo, claro, no. Adelante. Shabbat Shalom, cuando el espíritu impuro sale de una persona, viaja por tierra árida buscando descanso y no lo encuentra. De Barín Hachem. Cuando un espíritu inmundo quiere decir porque está vacío. Acuérdate que lo llamamos la semana pasada. Vacío, un espíritu vacío, como un hoyo sin fondo. Eso es un inmundo, la inmundicia, donde no hay la presencia divina. Sale de un hombre. O sea, cuando Yeshua expulsaba a los demonios, dice, y anda en lugares secos, o sea, donde no tiene alimento, donde no se nutre. ¿Dónde? En los desiertos. ¿Dónde ibas a hacer? En el desierto. ¿Dónde estaban los demonios? En los desiertos, ¿sí? Busca reposo y no lo hay. ¿Por qué no lo haya? Porque quiere más que solo subsistir, más que solo existir. Quiere alimentarse. ¿Quién le da la nutrición? El hombre. Entonces dice, regresa a la casa de donde salió. Y si la encuentra vacía, vuelve a meterse y luego le dice a 7 más, vengan, aquí hay espacio. ¿Qué es que se encuentra vacía? Que no está la presencia divina, que no está ocupado con la nutrición del Padre. Quiere decir que el hombre le sacaron un demonio y en lugar de ir a buscar al Padre, que estaba a gusto con la esencia que estaba para poder hacer lo que le gustaba hacer otra vez. Entonces está vacío. ¿Sí? Entonces, lo positivo es porque hay nutrición del Padre, ¿sí? Actuamos positivo, pensamos positivo, vivimos en un estado positivo porque estamos pensando en el poder, en la bondad, en la misericordia, en la grandeza del Padre. Y a la que le falta lo positivo y empieza
piensa en lo malo y piensa en lo negativo, y me va a pasar esto, y viene esto, y que viene esto, y viene esto otro, viene esto otro, todo eso es negativo. Es por la falta de la esperanza de la nutrición divina en él. Entonces, el Padre provee, nutre, sustenta, da su esencia, y muy elevada, y el hombre se nutre de eso. O bien puede ser que no reciba esa nutrición, porque no la busca, porque no la desea, y entonces hay una escasez en él y se forma algo negativo. A veces a las personas que dicen, "Ay, esa persona es bien negativa, esa persona tiene mala vibra, esa persona no sé qué siento que tiene". Pues claro, está vacío, está lleno de vacío. El vacío consume, absorbe, ¿sí? Entonces, ese es el punto que se tiene que entender. Todo lo que existe en el universo, todo lo que existe, existe porque el Padre lo sustenta, porque el Padre da, ¿sí? De una manera de producir su grandeza ante las personas para mantenerlas vivas, como también el universo entero. Entonces, vemos los animales, vemos los insectos, vemos los humanos, y cada una de las cosas tiene su esencia del Padre para que pueda existir, si no, eso no existe. Entonces, cada especie en este mundo tiene una fuerza de nutrición, que es la energía que viene hacia ellos. ¿Para qué? Para mostrarnos el producto final que vemos en nuestros ojos. Se sostiene o está ahí por la grandeza de la provisión del Padre que se da todas las mañanas, todos los días, ¿sí? Ya sean hombres, animales, plantas, minerales, existencia, mundo, sol, planeta, todo, todo. Todo está sustentado por Abba. Entonces, si entendemos esto, hay una sola forma de nutrir. Hay una sola forma de nutrir. Y esa única forma de nutrir es el bien de Abba. Es una única fuente y viene del Padre. No hay otra forma de nutrir, ¿sí? Entonces, el potencial del mal existe por la falta de la provisión divina. Y si entendemos esto, no hay una forma de nutrición negativa. No existe esa forma de provisión negativa. Entonces, si nosotros pensamos que existe el diablo, o sea, que sí existe obviamente, pero que él existe separado del Padre y que él tiene poder y dominio y pelea con él como mano a mano, como si estuvieran jugando vencidas, como se puede ver en algunas fotografías por ahí que andan navegando, o que hay una guerra entre él y el enemigo, es imposible. Puede haber entre él los ángeles, posiblemente sí, pero no entre él, y la fuerza la obtiene de los hombres, no del Padre. El hombre le da la fuerza al seguir el vacío que tiene ellos. Entonces, mire bien, no hay dos formas, hay una única fuente. Hay una única fuente, es el Padre y es la bondad de Él, y no crea el mal, sino la ausencia de esa bondad crea el mal. Vea lo que dice Romanos 8:28, lo puede leer por favor, Shaquín, Toharabá. Llevaré que cae Yahweh Berismereja. Y sabemos que a los que aman a Adonai, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Llevaré que cae Yahweh Berismereja. Toharabá. Entonces, ¿por qué se puede leer este verso de Romanos que dice a nosotros que todos los que aman al Padre, todas las cosas trabajan para bien? Porque cuando uno recibe o aparentemente recibe algo que es negativo por la concepción mental que tenemos, que decimos, ok, esto es malo para mí porque no me gusta, en realidad el que no me gusta no quiere decir que sea malo, quiere decir que no entiendo por qué está presente en mi vida y que esto viene también de Abba. Entonces trabaja para bien. Entonces lo positivo mío sería, si yo estoy conectado con Abba, mi mente me dice a mí, todas las cosas son para bien. Aún esto que estoy pasando en este momento, trabaja para bien, porque viene del Padre. Es para mí, lo entiendo. Entonces, solamente el Padre trabaja de una forma, positivo. Si yo lo veo negativo, quiere decir que estoy conectándome con algo que no es correcto. Por eso tiene uno que decir, aparenta ser negativo, pero todo trabaja para bien, es positivo, ¿sí? Entonces, Abba manda la provisión, la esencia, ¿sí? Y eso nos da a nosotros
creación, fortaleza, nos da a nosotros la forma de existir, ¿sí? Pero la manera que se alimenta algo diferente a lo que nosotros creemos y lo tomamos como negativo ya es concepción personal. Pero Abba está creando algo que también es para bien para nosotros. Como dice el judío en hebreo, Gamsule Tobá. Hasta esto también es para bien, ¿sí? Hasta esto. Cuando dice hasta esto, Gamsule Tobá, está diciendo, posiblemente esto que no entiendo, también es para bien. Aunque parezca mal, también es para bien, porque es la esencia del Padre. Entonces, es un cierto monto que recibimos cada uno de nosotros, ¿sí? Pero cuando uno rechaza la fuerza, por decirlo así, lo vemos negativo y ya no lo vemos como, oh, el Padre es el diablo el que me está atacando, ya no lo vemos como algo del Padre, sino lo vemos como una fuerza externa poderosa que nos está destruyendo o que nos va a destruir. Entonces nosotros le estamos estamos rechazando la bondad del Padre en ese momento. Estamos rechazando la fuente de agua. Decimos, oh, el diablo me está atacando. No, espérate, también es para bien. Yo tengo que conectarme con eso porque entonces voy a generar un apegamiento con el mal. Yo me voy a pegar con el mal. Si confieso de que el enemigo tiene el poder para molestarme a mí. Entonces, mire bien. Todo esto tiene un porqué y es sacar la potencia y la grandeza de todos nosotros, de hacernos grandes, sacar el potencial. Él nos va a nutrir, Él nos va a proveer, pero necesitamos sacar todo el potencial o debemos de ensanchar la vasija para recibir el conocimiento y la grandeza del Padre que nosotros necesitamos, ¿sí? Para poder recibir más. O no es que queramos recibir más, sino que tenemos que recibir de acuerdo a lo que a lo que fuimos creados por hacer. De acuerdo, oiga bien, el monto que recibo, la esencia que recibo divina, el monto de provisión divina que yo recibo a mi vida es para desarrollar algo en mi vida, un potencial que está en mí, para generar el potencial. Mire, le voy a dar un ejemplo para que nosotros podamos entender lo que le estoy tratando de decir, ¿sí? Abba manda un potencial a cada uno de nosotros, pero no nos manda más potencial del que no seamos capaces de recibir. Se nos va a dar el potencial, la esencia que necesitamos para ir desarrollando, creciendo de acuerdo al potencial que tenemos, como dice Rab Shaul, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es ser quienes fuimos llamados a ser. ¿Sí? Entonces, cuando no se entrega este potencial, se crea un vacío. ¿Sí? Y la falta de la plenitud de ese potencial va a generar el vacío. Entonces, cuando no está el potencial para sacar no está la esencia para sacar el potencial, se genera un vacío. Al generarse un vacío, se genera lo negativo. Entonces, eso se va a manifestar en la vida de las personas. Por eso, fíjese bien, la semilla de la parábola que nos da Yeshua en la semilla del sembrador, en la parábola del sembrador, nos puede a nosotros dar un entendimiento de lo que se está diciendo. Vamos a leer lo que dice en Marcos capítulo 4, verso 20. ¿Lo puedes leer, por favor, Toarrabá? Es a Marcos 4:20. Correcto, sí. Ok, dice. Pero los que fueron sembrados en buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, uno en 30, otro en 70 y otro en 100. De Baruch Hashem. Ok, mire bien. Dice que estos fueron sembrados en buena tierra. Buena tierra quiere decir que es capaz de nutrir el potencial de la semilla. ¿Sí? Una buena tierra que tiene los minerales para que la semilla germine y dé su fruto. Ahora, las semillas tienen un potencial, cada una de ellas. Una va a dar 100, otro va a dar 30, otro 70, no sé.
Depende de la semilla. Pero la tierra tiene todo lo necesario para que el potencial de la semilla saque lo que está dentro de ella. Entonces, la nutrición es la tierra. Lo que sustenta, lo que le va a dar la esencia al poder, la fuerza de la nutrición que está en la tierra, se lo va a dar a la semilla para que la semilla saque su potencial. Así lo mismo sucede con nosotros. Abba envía su esencia y la semilla que está en nosotros tiene que sacar su potencial, pero todas las semillas están diferentes. Una puede dar 100, otra 70 y otra 30, de acuerdo al potencial de cómo fue creada la semilla, es lo que va a dar. No va a dar 100 cuando está creada para dar 70 y no va a dar 70 si está creada para dar 30. ¿Sí? Entonces, si la semilla es llena de toda la provisión que necesita para sacar su potencial, va a ser la semilla que fue creada a ser. Pero si se le da menos, por eso dice tierra buena, si se le pone una semilla en una tierra faltante de nutrición, entonces va a ser una planta que no va a dar su capacidad. Va a ser una planta que si fue una semilla creada para dar 100 por 1 y te dé 30, la semilla no pudo sacar su potencial porque la nutrición fue menos. Entonces se llama semilla mala o provisión mala. La provisión fue mala, la semilla dio una provisión muy lenta, muy poca a lo que fue creada por ser. Entonces, ese faltante se le llama mala. ¿Hay algo malo en la semilla? No, la nutrición no llegó como debería de llegar. Eso sucede en los seres humanos también. Cuando un niño está en el vientre de su madre, si no, la madre tiene el calcio, los nutrientes necesarios para que se cree la vida, que es el niño nazca con deficiencias o quizás con algún órgano que le incompleto, porque le hizo falta la nutrición y a eso le llamamos que está mal, es malo. Entonces la deficiencia crea el mal, ¿sí? Entonces, eso le podemos llevar de la misma manera, se puede llamar de la misma manera en el mundo espiritual, donde no se recibe la nutrición divina, se genera el mal, ¿sí? Por eso, este es el concepto que se puede encapsular, de acuerdo, fíjese bien, cómo nos lo dice a nosotros Job, en el capítulo 42, verso 12, lo puede leer por favor, Shahquinto Arrabá. Aquí nos viene a mostrar algo interesante. Job 42, 10. Job 42, 10. Llevaré que caiga bebés me deja, y que todo Adonai la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, de Baricas en Llevaré que caiga bebés me deja. Amén. Sí, mire bien, ¿qué pasó con Job? Sí, Job era un hombre que estaba para recibir más de lo que ya tenía. ¿Sí? Y vino una desgracia sobre él. Y le dice la mujer, maldice a tu Elohim y muérete. Pero él no maldice al padre. ¿Sí? Y vienen los amigos y le hablan mal y le dicen, le echan la culpa a él de la situación al cual está viviendo, pero él no peca contra el padre. Y entonces le quitan todo lo que tiene, pero él cree, eso era para crear una vasija que tenía que recibir. ¿Cuál era la medida de Job? El doble de lo que tenía. La medida de Job era el doble de lo que tenía, pero para que él recibiera ese doble, tenía que ser nutrida esa semilla. Y esa semilla fue nutrida con la esperanza, con el conocimiento divino, donde no peca contra el Padre después de que se le quita todo. Y al contrario, sigue exaltando el Padre y espera en él y habla con él. Y eso hace que su vasija se extienda y reciba el doble de lo que tiene. Porque él podía recibir el doble, por eso pasa por ciertas circunstancias, porque es una semilla creada para recibir más de lo que yo tenía. Entonces es nutrida para recibir lo que necesitaba recibir, lo que debería de recibir. Por eso se expande de acuerdo a la potencial. Si la persona está dispuesta a recibir y a decir, ok,
cuando le pasaban las cosas, una de las cosas que aprendimos la semana pasada, él dijo, recibiré del Padre lo bueno y no lo malo. ¿Sí? Entendiendo que lo que para él aparenta malo, el Padre está trabajando en hacer algo bueno. Entonces, cuando él se enfermaba y se llenó de lepra, de sarna y tantas cosas malas que le vinieron a su aflicción, él no estaba mostrando que él estaba lleno de pecado, de maldad, ¿sí? No quiere decir eso, ¿sí? No quiere decir que hay una revelación del mal en todas las enfermedades, ¿sí? Pero quiere decir que posiblemente, obviamente, el Padre estaba haciendo crecer su emuná, su certeza y cómo iba a manifestar la grandeza del Padre. Mire, sabemos que si un órgano de nuestro cuerpo no recibe los nutrientes, se enferma. Sabemos que si algún órgano de nuestro cuerpo no recibe un flujo sanguíneo correcto, se enferma. Así es el mundo físico, también lo mismo es lo espiritual, ¿sí? Y lo metafísico de la misma manera. Así que donde hace falta la conexión divina o donde hace falta la presencia divina, donde debería de estar Abba en nuestra mente o nuestro corazón, y donde no está o donde le hace falta estar, se genera como un rechazo o no se puede recibir la nutrición del Padre y eso genera negatividad, ¿sí? Y cuando uno genera negatividad, no da testimonio de lo bueno, sino de lo malo. Sí, cuando nosotros decimos, yo doy testimonio del Padre, es porque estoy viviendo de acuerdo a su voluntad y manifestando su grandeza en nosotros, ¿sí? En nosotros. Pero si yo no tengo no estoy dando el testimonio del Padre, en contrario, estoy dando un testimonio de negatividad, de maldad, de iniquidad, de separación, de mentalidad, de ego, de enojo, de rabia, de frustración, de rebeldía, de todos esos tipos de cosas, porque no estoy recibiendo de agua. Hay una forma que hay dentro de mí algo que no está recibiendo del Padre, que está mostrando lo negativo que hay en mí, el mal que hay en mí, ¿sí? Por eso depende de cada semilla, depende de lo que nosotros estamos dispuestos, de lo que somos creados, es lo que podemos recibir. Si no recibimos de acuerdo a lo que estamos creados, se genera un problema. Si yo tengo la capacidad de recibir tantas cosas de Abba y no la recibo, voy a tener un vacío y se va a manifestar en mí el mal. Pero si yo tengo la capacidad de recibir más de lo que he recibido, voy a recibirlo teniendo emuná, teniendo certeza, buscando al Padre, haciendo las cosas que debo de hacer. Como hablamos de Job que recibió el doble, mire lo que pasa en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9, lo puede leer por favor a Levito, a Rabá. En Segunda de Reyes nos habla acerca, yo creo que es el verso, todos lo sabemos, yo creo que de memoria de igual forma, porque es un muy renombrado o se estudia demasiado, porque a la gente le gusta escuchar esto, le gusta, le deleita el poder escuchar esto. El punto es si yo estoy dispuesto o si yo estoy capacitado para recibirlo, porque no cualquiera tiene la capacidad de recibir o más bien tiene la capacidad de recibir, pero no busca la manera de recibirlo, sino que se llena de vacío en lugar de llenarse de la esencia divina. Entonces aquí vemos algo interesante que nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 2:9, lo puede leer. La palabra del Padre dice así, fue cuando estaban pasando que Eliyahu dijo a Elisha, pide lo que he de hacer por ti antes de que yo sea llevado de ti. Y contestó Elisha, que sea, lo ruego, el doble de tu espíritu sobre mí, de Barín Hachet. Pero lo que hizo Eliseo, le dice, cuando Elías se va a ir en una carroza divina, dice, pídeme lo que tengo yo que hacer por ti antes de que yo me vaya de aquí, aunque me rebaten al cielo. Eliseo le dijo, te ruego que me den el doble de la porción del espíritu que venga sobre mí, del doble de la porción del espíritu que tú tienes, el doble. ¿Qué significa? Que Eliseo era una semilla que podía, oiga bien, cargar, oiga bien, porque el doble del espíritu que tenía Elías. Porque Elías, oiga bien, tenía la capacidad de cargar el doble que se le iba a dar a Eliseo.
pero él tuvo negatividad. Él tenía una porción, oiga bien, él tenía una porción y la otra porción que no llenó o lo que le hizo falta fue a quejarse del pueblo, fue a decirle al padre, tu pueblo es un idólatra, tu pueblo esto, tu pueblo lo otro. El padre le dijo, ya no sirves para mi trabajo, te voy a llevar de aquí al Shamaim, te voy a llevar al cielo y voy a dejar a Eliseo. Eliseo entendió, comprendió y dijo, ok, la otra parte de acusar al pueblo debería haber ser llena de la presencia del Padre para manifestar al pueblo su grandeza de Abba. Entonces dijo, esa falta, esa parte restante que a ti te faltó, yo soy de la misma semilla que tú, o de la misma capacidad que tú, o tengo la vasija de la misma capacidad que tu vasija para recibir el potencial que a ti te hizo falta recibir del Padre, y que en lugar de llenarlo con el Padre y pedirle al Padre la llenura doble, fuiste a acusar al pueblo y se creó el vacío que generó acusación. Y si usted traduce la palabra acusación al hebreo, dirían Satán. Entonces quiere decir que Elías tenía parte de su potencial lleno del Padre y parte de su potencial contrario, que era Satán. Entonces, ¿qué dijo Eliseo? Yo quiero la doble porción, yo quiero la llenura total, no quiero una fracción del enemigo o una fracción de vacío. Quiero estar lleno de Abba, totalmente. ¿Y qué le pasó a él? Lo recibió, ¿sí? Ahora mire bien, ponga mucha atención aquí. ¿Usted ha visto los niños que son superdotados o que tienen mucha inteligencia y que los llevan a la escuela y que les parece aburrida la escuela? Les parece aburrida la escuela porque ya saben lo que le está enseñando y le parece que son tonterías lo que están hablando. Porque ese niño dice, okay, se frustra porque él tiene un potencial superior a lo que está viendo y recibiendo y quiere más. ¿Sí? Quiere más. Y entonces si no lo recibe va a generar problemas. ¿Y qué es lo que hace un niño que no recibe o que no es atendido de acuerdo a su potencial? Pues es problemático. ¿Por qué? Porque él ve todo como aburrido, todo no le parece correcto. Quiero más, porque tiene un potencial que su alma desea ser lleno, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto. La meta suprema del ser humano, del hombre, es que sea lleno de la esencia del Padre. Yo esa esencia podríamos llamarlo de la bondad del Padre. Entonces, Abba quiere que el ser humano sea satisfecho, que sea pleno. Y en esa plenura, en esa llenura, que sea feliz. Y en esa felicidad que sea lleno, pero de su grandeza. ¿Sí? Esta fuerza de la grandeza, ¿sí? De la plenitud que el Padre quiere que nosotros nos llenemos, o nos llenemos, se manifieste en el mundo. ¿Sí? Cuando nosotros vemos a alguien, a una persona haciendo algo, ya sea malo o bueno, preguntamos, ¿qué nos motiva a hacer esto? ¿Sí? ¿Por qué hacen esas cosas? ¿A dónde va con esto? ¿Cuál es el fin de esto? Nos preguntamos, porque ya sea bueno o malo, si vemos a alguien haciendo cosas buenas, decimos, ¿qué lo impulsa a ser tan bueno? ¿Qué lo impulsa a ser? Y si es lo malo, decimos, ¿qué lo impulsa a ser tan malo? ¿Por qué hay tanta maldad en él? ¿Sí? ¿O por qué suceden estas? Siempre preguntamos esas cosas, porque queremos llegar hacia el final. Entonces, si entendemos, si podemos analizar esto, entendemos que las acciones no son creadas para llevarnos hacia un fin. Entonces, si vemos a una persona haciendo el bien, decimos, ¿a dónde va a llegar con esto? O sea, sabemos que las acciones nos llevan a un fin. Cuando alguien está haciendo algo malo, decimos, ¿a dónde va a llevarlo si sigue haciendo esto? Te voy a platicar algo. En mi familia acaba de pasar una desgracia. No sé si ya ha visto, yo tengo unos sobrinitos chiquitos, son 3 güeritos que alguna vez se los mostré cuando fui allá a Guadalajara por internet, por la cámara. ¿Sí se acuerda? Sí, yo Para los vi. Guadalajara. Estuvieron en Pesaj. Ándele, sí, esos niñitos.
pues a su papá lo mataron. Pues no andaba bien el hombre, ¿verdad? Estaba haciendo cosas malas. Pero lo mataron. Pero la pregunta siempre era, ¿a dónde va a llegar con esto? Apenas lo mataron el miércoles. Sí, el miércoles lo mataron. Y yo dije, en pleno Shavuot. Pues me dio tristeza, ¿sí? Pero, ¿a dónde llevó? ¿A dónde te lleva vivir en el vacío? ¿Cuál es el fin? Nuestras acciones se enfocan, siempre preguntamos, ¿cuál es el fin de lo que estás haciendo? Una persona inteligente pregunta, ¿cuál es el fin de mis actos? ¿Hacia dónde voy? ¿Sí? ¿Hacia dónde me lleva esto? ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde me puede llevar? Nos lleva. ¿Sí? Abba nos llena de su presencia. ¿Y hacia dónde nos lleva la presencia del Padre? ¿Hacia dónde nos lleva a nutrirnos de él? ¿O hacia dónde nos lleva el seguir el camino o seguir en el vacío, donde no está la provisión divina? ¿Hacia dónde nos lleva a caminar en lo que no está el Padre? ¿Hacia dónde nos lleva? Abba siempre nos va a querer dar lo mejor de él, siempre, siempre. Y no hay nada mejor para el ser humano que recibir lo que el Padre nos quiere dar, ¿sí? Pero Abba no nos va a dar con lo que no podemos lidiar. Abba no nos va a dar a una vasija que está restringida, que quiere estar en el vacío, no nos va a llenar del bien, porque al llenarnos esa bondad que no podemos entender, porque no la estamos estudiando, meditando, analizando, se puede transformar en un hueco, en un vacío, ¿sí? En un vacío que ese es, como le digo, el hoyo negro. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace como inmundo lo que recibe. Pues no lo da. Por eso dice ganancias malavidas. O sea, la ganancia se vuelve inmunda. ¿Sí? No se recibe, se va como en un hueco y se desvanece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Abba nos da de acuerdo a lo que podemos lidiar, de acuerdo a cómo estamos conectados con lo divino. Por eso dice en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, lo puede leer aquí en Rabá. Llevar que calla Webers me deja. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Adonai, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar de varias. Amén. ¿Ve? No nos viene algo cual no podemos soportar, ya sea algo negativo, ni tampoco lo divino. ¿Sí? No se puede decir, ok, Padre, lléname, como dijo Eliseo, lléname de la doble porción del Ruach, cuando no estoy capacitado para recibirlo, porque no lo voy a recibir. Mucha gente dice, yo quiero la doble porción. Ok, tienes la doble porción, ¿estás listo ya? Ya estás totalmente conectado para recibirlo. Ya pasaste por esa tribulación, ya te pasaron por fuego, ya pasaste por las pruebas, como lo pasó con Job. La prueba para ser lleno total de Elías era que no fuera a renegar del pueblo y no actuara como un adversario. Y sin embargo ha actuado así. ¿Sí? Entonces, solo se puede recibir lo que se tiene la capacidad de recibir. Si yo les di, si yo puedo llenar una vasija de agua, hasta donde quepa puedo sacar ventaja de eso. Lo demás se tirará. Se desborda el agua y no me sirve a mí de nada. Entonces, Abba nos da un regalo, la esencia de él. Y la esencia de él es la Kedushá. Hay un regalo, su Kedushá. ¿Qué es la Kedushá para los que nos ven por internet, que no saben qué es YouTube o lo que es Facebook? Kedushá es santidad. El hombre adquiere santidad, ¿sí? Adquiere la santidad. ¿Cómo? Exaltando al Padre, no solamente cantándole el aleluya. Sí, porque muchos piensan que por cantarle aleluya ya reciben la santidad del Padre. Eso no es así. Es a través de la forma de vivir del ser humano.
¿sí? El hombre puede tener muchas cosas de necesidades físicas, como una larga lista. Tener buena salud, tener un carro, tener una casa, tener a mis hijos bien, a mis nietos, ver la bendición de ellos, tener una larga lista, ¿sí? Pero Abba quiere bendecirnos. ¿De qué forma? Quiere que seamos llenos de Él. Es lo que Él quiere, que seamos llenos de su Kedushá. La bendición es querer que nosotros seamos, Él desea que seamos llenos de su Kedushá. El hombre tiene que elegir y desear estar lleno de la Kedushá, o sea, de la santidad del Padre, ¿sí? Eso es lo que tiene que querer el hombre, dirigir su vida en eso. Y es lo que el Padre quiere que el hombre tenga, la esencia divina de la santidad, ¿sí? Y así el hombre puede ser nutrido. El hombre tiene que tener el deseo de ser nutrido de la santidad divina, ¿sí? Entonces, si mi enfoque es la santidad divina, voy a llenarme de su santidad. Y cuando uno tiene eso en la mente, dice, todo lo que quiero eres tú, ¿sí? Y el Padre dice, todo lo que yo quiero es llenar, que te llenes de mí. Y que vivas tu vida en santidad. Y llenarte de mi esencia. Y cuando, fíjese bien, ponga mucha atención aquí, porque cuando tú te llenas de la esencia del Padre es porque puedes digerir la divinidad en ti. ¿Sabe quién digiere la divinidad del Padre? O la Shekinah del Padre? Los ángeles. ¿Se acuerda? Los ángeles se alimentan de la Shekinah del Padre, la presencia divina que le llama el mundo, el kabod, digo, el mundo le llama la gloria, el kabod del Padre, la Shekinah del Padre. De eso se alimentan los ángeles. Y eso quiere que el Padre que nos alimentemos nosotros a esa gloria que se ve en el cielo o en los cielos, delante de los ángeles, en la tierra es la santidad del Padre. Y de eso quiere que nosotros sepamos digerirlo, comerlo. Él quiere que nosotros nos saciemos de esa santidad. Y no solamente que nos saciemos de la santidad, sino que la santidad genere en nosotros placer al comerlo, al digerirlo, y genere satisfacción al estar con nosotros, ¿sí? Ahí es donde dice uno, en realidad genera satisfacción y deseo el recibir la presencia del Padre. El ser humano recibe la santidad del Padre poco a poco. Pero la recibe y la tiene que recibir, ¿sabe cómo? Con gozo, con alegría, con deleite. Tiene que recibirla deleitándose. Tiene que recibirlo con placer. Así de esa manera, con placer. ¿Sí? Hay gente que cree que recibe la presencia del Padre y su santidad como robots. ¿Y sabe cuál es el robot? Una persona que recibe como la presencia del Padre con robot en un acto religioso. En actos de mandamientos y obligaciones religiosas. Le voy a decir lo que dice el USAT. No se lo alcancé a poner en un PowerPoint porque no tuve tiempo, pero se lo voy a leer lo que dice el USAT. Lusatus dice, la función de la religión, de lo que Hashem nos manda hacer, es el resultado para tener placer y nada más. No recibir la santidad a través de trabajo y obligación, sino llegar a nutrirse en plenitud, pero en estado placentero, para que tenga placer y pueda desear más. Cuando se tiene placer de recibir la presencia del Padre, se recibe más. Cuando la gente cumple mandamientos, ordenanzas, de una manera de robot y obligatorios, no recibe placer y quiere, hoy ya empezó el Shabbat, que se acabe, porque no recibe placer del Shabbat. Que las fiestas, que larga, que la oración, que frustración, que todo eso, ¿por qué? Porque no recibe placer. Es un robot solamente. Mire bien, si yo recibo placer en lo que yo del Padre es porque sí me estoy conectando verdaderamente con el Padre.
si yo veo esto como mandamientos y obligaciones y actos robóticos, como leer el Ámida porque tengo que leerla, como el Shema porque tengo que leerlo, y porque tengo y solamente como una obligación, sin recibir el placer divino y conectarme con él, soy un robot que no está recibiendo placer tarde o temprano. Ese robot se oxida y deja de tener función. Vea lo que dice el Salmo 100, verso 2. ¿Lo puede leer, por favor, Espíritu Arrabá? Rabá dice, servid a Adonai con alegría, venid ante su presencia con regocijo. De Baruch Hashem. Aleluya. Me regala la cita que la perdí, Salmo 100. 102, ajá. Salmo 100, verso 2. Correcto. Entonces, fíjese bien lo que está diciendo. Servir con alegría. Servir a Hashem con gozo, servir a Hashem con gozo. Es la canción que cantaba. Pero venir a su presencia con regocijo. Porque si yo me regocijo, voy a recibir de él. Si yo me alegro, voy a recibir de él. Pero si voy con él diciendo, ay, otra vez tengo que ir al Shabbat, otra vez tengo que hacer la mía, otra vez tengo que estar ahí, otra vez otro día largo, otras horas ahí, otra vez esto. Eso no recibe nada. No recibe nada. Al revés, es cansado, es aburrido, es fastidioso, no se recibe nada. Entonces, estar envuelto en religión es en obligación, el mandato es sin placer, es una religión. Obligaciones y mandamientos sin placer, robot, religión. Y puede decir que hay personas que tienen 10, 5, 10, 15, 20, 40 años de su vida estando en una religión, o dicen, toda mi vida he sido religioso. Sí, pero sin alegría. Sí, pero sin gozo. Pidiendo que se acabe el Shabbat para irse uno a ver quién sabe dónde. Pidiéndose que se acabe el acto de la oración para poder estar haciendo otra cosa. Entonces, en el momento de que el Padre quiere que yo sea pleno, pero para que yo tenga plenitud tengo que alegrarme. Yo no puedo recibir más si no me plazco en él. Yo no puedo recibir llenura si no tengo alegría en él, si no me genera gozo, ¿sí? Entonces, si yo no tengo ese conocimiento, oiga bien, póngame mucha atención. ¿Qué es lo que tengo que hacer si yo tengo conocimiento? Si yo no tengo conocimiento y quiero tener entendimiento, sabiduría y entendimiento, pues voy a ir con mi guía espiritual o voy a ir con mi rabino o rabón, como le quiera llamar, y dígale, hey, quiero conocimiento, entendimiento y sabiduría. Y él no lo va a dar, ¿sí? No lo va a dar porque él la tiene. Pero si yo quiero recibir del Padre, entonces el conocimiento, la sabiduría que reciba va a ser para gozarme en el Padre. ¿Sí? Porque si me acerco con una mente religiosa, entonces voy a tener trabajo y obligaciones. Es mi obligación, es mi trabajo. Y si vengo con una mentalidad predeterminada de que vengo a cumplir y hacer la voluntad del Padre como un robot, como una religión, está mal. No recibe nada y se cansa y termina yéndose. ¿Sí? Si yo vengo a hacer, yo vengo aquí para ser ético y moral, para aprender ética y moralidad. Y quiere añadir a la que ya está determinado, o sea, añadir ética y añadir moral y está. Yo no hablo porque soy serio, yo no puedo bromear, Amén, aleluya. Amén, aleluya. Gozarse con el Padre. No le puedes añadir ética a lo que ya el Padre dio. Por eso que Yeshua decía, no le añada, pero tampoco le quites. Gózate en lo que recibes, ¿sí? Digiere lo que recibes poco a poco, recibir poco a poco, disfrútalo poco a poco, retén y disfruta, envuélvete poco a poco, deleítate poco a poco, para que puedas experimentar y saborear. Si te gusta lo que recibes, vas a querer más, pero si
quieres añadirle santidad a lo que ya es santo, entonces se vuelve monótono, religioso, muerto y no se disfruta, y entonces deja en algún tiempo de ser lo que estaba haciendo. Y entonces se genera una mente religiosa. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pierde placer y lo ve monótono y aburrido. ¿Sí? Y crea un conflicto entre hacer y placer. Entonces, aquí viene el problema. Porque hace las cosas sin placer. Y cuando lo hace sin placer, se genera algo que se llama insatisfacción. Y si no tiene satisfacción, eso, satisfacción, ¿sí lo dije bien? Satisfacción, ya. Satisfacción, ¿sí? Si no tiene satisfacción, no disfruta lo espiritual. Si no sale alegre, si no sale pleno. ¿Cuántos salen del Shabbat triste, agobiados y cansados? En lugar de salir alegres, plenos, con alegría y decir, wow, lo que aprendí, wow, wow, porque voy a recibir más. Porque lo que el Padre quiere es llenarme de Él, pero tiene que ser con alegría, ¿sí? Entonces, miren, si yo recibo placer del Padre y después, oiga bien, no puede ser lógico que después de recibir placer del Padre, yo deseche el placer de lo que he recibido por ir otra vez a un vacío, a una religiosidad. Pero mucha gente lo hace, ¿sí? Mucha gente lo hace. Dice, ok, yo ya salí de lo religioso, de lo católico, yo ya no soy religioso, ya no soy católico. Porque ahora yo conozco al Mesías Yeshua. Y de repente se vuelve religioso. Otra vez volvió a la religión. O, peor, se vuelve ortodoxo. Más religioso que el católico. Hebreos 6:4, miren lo que dice. Lo puedes leer, por favor, Livito Arabá. En Hebreos 6:4 nos muestra algo interesante que ya nosotros lo hemos visto, ¿no? O también se lo sabe, yo creo, de memoria, porque es muy resonado esto. Es disfrutar lo espiritual, genera placer, ¿sí? Genera satisfacción. Y si no hay placer y no hay satisfacción, genera una monotonía y no se puede llenar. Eso genera vacíos, vacíos. Y donde hay un vacío, no está la llenura del Padre. Y donde no está la llenura del Padre, hay negatividad, hay maldad, hay iniquidad, hay inmundicia. No hay santidad. Adelante, Livito Arba. Me dijo Hebreos 10:4. 6:4. 6:4. Hebreos 6:4. Claro. La palabra del Padre dice así, porque cuando las personas han sido iluminadas, han probado el don celestial, convirtiéndose en copartícipes con el Ruach HaKodesh y han probado la bondad de la palabra de Elohim y los poderes del Olam Haba, de Baruch Hashem. Fíjense que acá está un poquito más completa y dice así. En efecto, es imposible que una vez iluminados y probaron el don celestial y fueron partícipes del Ruach HaKodesh, o sea, dejen de hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Es imposible. Si alguien una vez probó las delicias de iluminación del don celestial y fueron partícipes, si fueron llenos una vez, es imposible que no quieran seguir llenándose. Porque si no fueron llenos, terminan haciéndolo a un lado. Sí, hay vacío, hay un vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que probaron los dones celestiales, una vez que probaron al Ruach, una vez que probaron la iluminación, se desarrolla un apetito.
un apetito, un hambre, una sed de estar pleno. Una vez de recibir el Ruach, una vez de recibir iluminación, una vez de recibir y ser partícipe de lo espiritual, una vez de disfrutar, o sea, desarrolla un apetito, nunca va a cesar ese apetito porque ya recibió y quiere estar lleno, pleno. Después de ser llenado, dice, la vida no puede estar en vacío como estaba antes. No puedo vivir en un vacío nunca más. La vida no puede ser igual nunca más. Entonces no puedo regresar a estar vacío religioso. ¿Qué es lo que pasa? Quiere decir que no hemos tomado, que no vivimos esa experiencia, porque si hubiera sido, tuviéramos ese sentido de ser llenos, esa hambre, esa sed, tuviéramos esas ganas de ser llenos. Pero cuando las personas no son llenas, iluminadas, entonces no buscan la plenitud. Entonces, el Padre, ¿qué es lo que quiere? Cuando nos da a probar eso, que seamos llenos, que tengamos placer. Entonces, por eso dice el Brit Hadasha que una vez que Yeshua, que todos los seguidores de Yeshua, él no va a perder ninguno. ¿Por qué no va a perder ninguno? Porque les va a dar a probar las delicias del milenio venidero o del Olam Jabá, como dice la versión de Leví, el milenio venidero, en el tiempo del reino, porque les va a dar a probar eso. Y una vez que prueben eso, no van a querer salir de ese deseo, pero si la persona no lo recibió, va a dejar a Yeshua y se va a volver religioso, como muchos ha sucedido. Entonces, no fueron llenos, creyeron ser llenos. ¿Y cómo se demuestra que fue mentira? Porque desecharon la llenura y buscaron nuevamente el robot. Buscaron nuevamente una religiosidad sin placer. Y ahora ellos mismos se esfuerzan diciendo, tengo que hacerlo con Kavaná. A ver, inténtalo. Si recibes de divinidad, tendrás que Kavaná. Y si no, solamente de dientes para afuera. ¿Sí? Entonces, mire, Abba quiere que seamos llenos. Es lo que él quiere, que nos deleitemos. Entonces, por eso Yeshua viene, nos da a probar del milenio venidero, de las delicias del milenio venidero, y entonces, oiga bien, el Padre da. Ahora, no se le puede dar cuando tiene las manos empuñadas. ¿Qué hace el Padre? Él va a dar, pero si yo tengo una mano empuñada, no recibo nada. Eso es que yo estoy en una actitud de religiosidad fuerte. Pero si yo abro la mano, estoy en una actitud de ¿qué? De recibir. Entonces Él nos da. Tenemos que estar en un estado de recibir. Y ese estado de recibir es que quiero ser lleno, Padre. Quiero estar pleno. Quiero que me llenes. Quiero sentir las delicias del reino venidero. Quiero sentir de tu presencia. Quiero sentir tu presencia. ¿Cómo? Ok, tengo que hacer las cosas. Pero tengo que tener hambre y tengo que tener sed. Por eso Yeshua dijo esto en Mateo 5:6. Lo puede leer, por favor, Quinto Arrabá. Y ponga mucha atención en eso. Llevar que caiga beber me deja. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán ya. ¿Qué necesitan para que se les dé a la persona de comer? Hambre. ¿Qué necesita la persona para ser un sádic? Justicia. O sea, un justo, justicia. Porque a ellos se dan saciados. El que tiene hambre se le da. El que tiene sed se le da. No le puedes dar agua a quien no tiene sed y no le puedes dar de comer a quien no tiene hambre. No puedes darle justicia al que no está buscando ser justo. ¿Sí? Yeshua dice esto y es lo mismo. Si yo estoy en un estado de ser un religioso, por eso Yeshua, ¿a quién le estaba hablando? ¿Al mundo? No, estaba hablando a los judíos, estaban los judíos, estaba hablándole a ellos directamente. ¿Qué le estaba diciendo? La mentalidad de recibir las cosas del Padre porque lo rechazaban a él. Entonces estaba diciendo, ¿quién va a recibir? ¿Quién va a recibir justicia? ¿Quién va a recibir el agua o quién va a ser saciado? Pues simplemente el que tiene la necesidad.
¿sí? Y ese que tiene necesidad, ¿quién tiene necesidad del Padre? ¿Quién tiene hambre del Padre? ¿Quién tiene ganas de deleitarse con Él? Ese va a ser saciado. Y el Padre quiere saciarlo. El Padre quiere, ese es el objetivo principal, que el hombre, el ser humano, se llene de su bondad. No que esté vacío ni hueco, no que esté vacío, no que haga un mandamiento robótico, no que viva en un estado de religiosidad o añadir moral a la moralidad o ética a lo que ya es ético, ¿sí? Sino que lo que ya muestra el Padre en su Torah, vivir a través de eso, recibiendo sabiduría, entendimiento, deseando al Padre en ese conocimiento que ha recibido, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos decir, oh, mire bien, cuando yo oro el Lámida es una forma de estructurar mi oración? Pero ¿en qué momento me conecto yo con el Padre? En el momento que yo hago las cosas de mi corazón, o sea, en una súplica personal. Ahí se conecta con el Padre. Por eso cuando oramos, yo decía, cumplimos el mandamiento de oración, ahora voy a hacer mi oración personal, mi súplica personal, porque sé que no estoy hablando como robot, sino que estoy buscando la conexión con mi Abba, ¿sí? Aquel que en un día, yo sé que le pasó a ustedes, como me pasó a mí, de que nos hablara él mismo y de que nos dijera su nombre o de que nos trajera su Torah, fue él. Y fue a través del hambre que teníamos de él y la sed de justicia que teníamos de él. Sí. Pero esa llenura tiene que venir con el deseo de conectarnos con él, no abandonándolo a él y convertirnos en personas que cumplen el mandamiento. Y se quiere ahora la persona robótica llena de mandamientos, pero lejos de Abba. Como Yeshua decía. ¿Sí? ¿Qué decía Yeshua? De labios para afuera, ¿sí? Por fuera religiosos, por dentro vacíos. Por fuera muy santos, pero por dentro huecos. ¿Saben qué es lo que es hueco? Como una tumba, no hay nada. O sea, no está la presencia, está abajo, o sea, no está recibiendo, ahí hay un vacío, y cuando hay un vacío hay algo malo. Entonces, Abba quiere dar. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Recibirlo. ¿Cómo? Yo estoy dispuesto. No voy a sostener lo que no quiero retener. No se me va a entregar lo que no quiero sostener. Entonces el Padre quiere llenarnos de su kedushá o de su santidad, pero tenemos que tener placer y ese placer va en proceso. Entonces, Abba pone que recibamos placer en las cosas físicas. Y de ahí, de las cosas físicas, tenemos que unirlo a lo espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la manera que podemos recibir Kedushá, trabajando en el mundo físico. Entonces, el mundo es como una vestimenta, es una ropa. Los mandamientos es como la ropa, ¿sí? Lo que nos viste. Yo sé que usted lo ha aprendido, se le ha enseñado acerca de esto. Los mandamientos nos visten, es como nuestra vestimenta, ¿sí? También el mundo es una vestimenta, ¿sí? Y a través de eso tenemos que trabajar y alcanzar la Kedushá, pero recibiéndola, no solamente viviéndola como robot, sino recibiéndola. Veamos lo que nos dice Hebreos 1, verso 3. ¿Lo puedes leer, por favor, Svit Barrabá? Rabá dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Barrabá. Ok, bien lo que dice Hebreos, ¿sí? ¿Quién es Yeshua? Dice, es el resplandor de la majestad, del cabot, de la gloria. Oiga bien, ¿qué comen los ángeles? La gloria del Padre, el cabot. ¿Quién lo sustenta? Yeshua. ¿Sí? Quien es la imagen del ser divino, o sea, el Padre, a través de él sustenta todas las cosas y el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación en todos nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros también recibamos de la majestad en las alturas del poder de él, sentándose al lado del Padre. Entonces, mire bien, ponga mucha atención, porque eso es importante. Si yo llego y abrazo a Leví,
o a Shahakin, o a Esbi, o a Sofi, o a quien todos, cualquier persona que veamos, si la abrazamos, ¿a quién abrazamos? ¿A las vestimentas o a la persona? A la persona, por supuesto. Entonces, los mandamientos es la vestimenta. ¿Qué hay detrás de los mandamientos? Si yo hago los mandamientos, ¿con quién me estoy apegando? Con Abba. Pero tengo que tener la conciencia que yo trabajo en el mandamiento, pero me estoy conectando con lo divino. No es directamente con el mandamiento, qué sé yo. Es que esto es el mandamiento y yo me conecto con el mandamiento y el mandamiento y el mandamiento. No, es que a través de esto yo me conecto con Abba, porque me dice cómo hacerlo, con él. Ponga mucha atención aquí, porque lo vamos a entender, ¿sí? Si las ropas, si yo me enfoco en las ropas, va a estar vacío. Ponga mucha atención. Y yo le voy a hablar con el tema mujer, porque los hombres no nos manejamos de esa manera, pero las mujeres sí. Las mujeres pueden ver un vestido y ver cómo está hecho y detallado. Y pueden hablar de cómo es de la hechura y también del color. ¿Sí? Y se pueden entretener ahí un buen tiempecito. ¿Cuánto? ¿1 hora, 2 horas, media hora, 15 minutos? Pueden tardar lo que ellas quieran y pueden encontrarle detalles hasta de lo que uno nunca se da cuenta. ¿Sí? Los hombres no nos damos cuenta de eso, por las mujeres sí. Entonces el hombre ve a una ropa y dice, me gusta. ¿Por qué? Porque está amplia y va de acorde a mí, ya, pum, se acabó. Me gusta ese color, vamos, ya, no hay más. Pero la mujer dice, no me gusta porque está así, porque es esto, y porque la costura está así, o porque el color no me gusta, porque no va con esto, o no está bien estructurada, y bueno, hablan de un montón de cosas que el hombre no habla, ¿sí? Ella puede hablar, la mujer puede hablar, y todos pueden hablar de eso. Si yo me pongo a hablar del tzitzit, y les puedo enseñar del tzitzit, el tzitzit así, es así, así, es así, es así, así, y es así, del color así, del color así, del color refleja esto, y es esto, y es esto, y es eso, y es esto, y es esto, y es esto, y le voy a hablar 3 horas acerca del tzitzit, y le voy a hacer todas 3 horas del tzitzit, y me voy a quedar solamente en el tzitzit, y no lo voy a conectar con el Padre. ¿Sabe con qué me quedé? Con detalles, pero no lo conecté con el que dio la orden. Entonces yo abrazo la ropa, más no al que la trae puesta. Por eso entendamos esto, lo que sucedió en Lucas 8:43 al 44. Shaquín, por favor, tú ahora. 8:43 al 44, creo que me lo puse, ¿verdad? Lucas 8:43 al 44. Adelante. Estamos, Nos dijo Lucas 8. 43 al 44, correcto. Ok, porque es que como el hermanita Divino tiene apagado sus micrófonos, ya está hablando. Lucas 8. 8:43 al 44. Ya, ¿Vale? ya. I got it. Coge. Llevaré que Jaya Webers me deja. Amén. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Siga, siga Llevaré hasta donde, siga, Jaya Webers. hasta donde dice la fe hasta donde Yeshua le dice que fue sanada por su emuna. Ok. 43, 44. Se acercó detrás y lo tocó el borde de su manto, al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Adonai dijo, ¿quién es el que me tocó? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me tocó? Pero Adonai dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido más
que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, les declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Adonai, y a Yeshua, y él le dijo: hija, tu fe ha salvado, o sea, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aleluya. Aleluya. Entonces, mire bien, Yeshua estaba con un tumulto de personas, en medio de un tumulto, y de esta mujer que estaba enferma, fue y le agarró el borde del manto, o sea, le agarró los tzitzit, y dice, al instante se sanó, cuando agarró el tzitzit. Yeshua pregunta, ¿quién me tocó? Le dicen los talmidín. ¿Por qué preguntas quién te tocó? Y estás en medio de una multitud. Dijo, porque sentí que salió poder de mí. ¿Salió poder de él o de los tzitzit? Salió poder de él. Ni salió poder de mí, salió virtud de mí. Virtud. ¿Qué le hacía falta a la persona? ¿Qué le hacía falta? La virtud, la kedushá, la santidad. Le salió el poder de Yeshua. Virtud quiere decir santidad. ¿Sí? Le salió virtud para llenar lo que le estaba haciendo falta a la mujer que le causaba la enfermedad. Le sale poder, salió poder de mí, dijo, no del sí. Pero ¿cuál era el conducto para conectarse con él? Los tzitzit. ¿Qué entendió la mujer? Bueno, hay una profecía que dice que vendrá el justo y que por medio del tzitzit, hará sanidad. Pero no es que el tzitzit haga la sanidad, es que la persona que lo trae, dase la sanidad. O sea, el Mesías que estaba caminando traía la sanidad en él. Dice, traerá su sanidad en sus alas. Y si usted sabe que las alas en hebreo también es kanaf, que viene siendo los tzitzit. Kanaf es tzitzit. Entonces, en él te traía la sanidad. En él, no en el tzitzit, pero a través del tzitzit corre la santidad para sanarla ella, porque ella tenía fe no en el tzitzit, sino en el que cargaba el tzitzit. Porque ¿cuántos tzitzit estaban alrededor de Yeshua? Muchos tzitzit, todos los que estaban alrededor traían tzitzit, todos traían tzitzit, todos traían en su manto tzitzit, todos eran judíos, todos tenían esto. Mas, sin embargo, ¿por qué no se lo agarró a los demás? Porque sabía que en él estaba la santidad y que es a través de él que le iba a transmitir. Entonces, ¿a quién le agarró el tzitzit? ¿Qué tocó ella? Lo que le hacía falta. Su emuná dijo, él es el que me va a sanar. Lo que él es, con lo que él representa, me va a sanar a mí. Lo que él representa, no un mandamiento robótico que Yeshua podía tener en su cuerpo. Yo cumplí con tener los tzitzit. No, él sabía que era la conexión para manifestarse en la tierra la divinidad. Entonces, un mandamiento sin conexión con placer divino, es decir, voy a hacer el mandamiento porque sé que viene de ahí un poder, porque me conecto con el gran yo soy, porque estoy en obediencia con él, porque me va a llenar y le busca la llenura de él, y tienes hambre, y tienes sed, y tienes necesidad, y quiero de ti más, porque no quiero ser un robot, sino quiero llenarme de ti, entonces voy a recibir. Cuando abrazamos a una persona, no abrazamos la ropa. Y el Padre creó los mandamientos como ropa. Y en el único que se le vio el poder es a los que estaban conectados. Así como Eliseo golpeaba con su manto el río y se abría, porque el manto tenía el manto de oración tenía poder del tzitzit, no por el tzitzit, sino por cómo vivía. Era un Eliseo. Agarre un tzitzit de cualquier otro judío y péguele al mar a ver si se abre, o a un río a ver si se abre. No, tiene que ser un conducto que está recibiendo placer del Padre, que está viviendo en conexión con el Padre, que todos los profetas, le aseguro que vivían diferente a todos los judíos religiosos, porque vivían en alegría y en conexión con el Ruach, con la conexión divina del Padre. No en un acto religioso monótono robótico,
sino en una unión de alegría y de placer, con mucha alegría y gozo. Iban a la presencia del Padre. No era una carga, era una alegría. No era un cumplimiento, era un gozo de recibir más del Padre. Estoy dispuesto a recibir, vengo a llenarme, vengo a crecer, vengo a alimentarme, vengo a mostrar la grandeza divina. Si tenemos eso, entonces podemos crecer. Si no tenemos eso, entonces no podemos hacerlo. Entonces, el mandamiento es una conexión con lo divino. Es como la ropa. La ropa va de acuerdo a nuestra voluntad. La ropa manifiesta lo que queremos hacer, hacia dónde nos dirigimos. El mandamiento es lo mismo, es hacia dónde vamos. ¿Cuál es el fin? ¿Hacia dónde nos llevan estos mandamientos? Hacia el Padre, hacia Mashiach, hacia el milenio venidero. Es la ropa. Yo me visto, hago y actúo de acuerdo hacia dónde me dirijo, hacia dónde me lleva esto, a llenarme del Padre, a manifestar su grandeza, ¿sí? Eso nos relaciona con Abba y nos muestra. Entonces, si yo hago eso, lleno mis vacíos. Y si lleno mis vacíos, se llena de santidad. Y la vasija se llena en plenitud para hacer la voluntad divina. Si tenemos esta conciencia, entonces tendremos hambre y sed de Él, probando las delicias y queriendo sentir más. El mandamiento con esa conexión divina, ese deleite divino, no solamente poniéndonos ropas para presumir religiosidad, para presumir santidad o pertenezco a un pueblo, o soy esto, no, sino para conectarnos con Abba. Así de esa forma. Entonces, pero si no lo tenemos, oiga bien, si no tenemos esa conciencia de conexión con el Padre, de nada nos sirve. Pero si lo tenemos el mandamiento en conexión con el Padre, entonces nos va a ser como Yeshua. Y con esto cierro Juan, capítulo 1, no, perdón, primera de Juan, capítulo 3, verso 21. Lo puede leer, por favor, Aliví, Toarabá. Primera de Juan, capítulo 3, verso 21. Allí vamos a encontrar toda la grandeza. Y podemos ver lo que nos dice Juan aquí para entender lo que es verdaderamente conectar el mandamiento con lo divino. O sea, la ropa con el que la trae puesta, no solamente con la ropa. Adelante. En la palabra del Padre dice así: queridos amigos, si nuestros corazones no saben nada en contra de nosotros, tenemos confianza para acercarnos a Elohim, de Barín Hachim. Sí, nuestro corazón no nos condena en nada, o no nos acusa de nada, porque sabemos nosotros en nuestro interior. Todos sabemos en nuestro interior. Cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a si estamos buscando una conexión al Padre o si queremos ser solo religiosos, si queremos solamente formar parte de un grupo por formar parte de algo, o si queremos solamente buscar el renombre, hoy soy santo, hoy soy esto, hoy esto. Nuestro corazón lo sabe, nosotros lo sabemos en el interior. Pero si no hay ninguna condena de eso y en realidad estoy conectándome con el Padre, si eso es así, confianza tenemos para con el Padre. ¿Por qué? Porque hay una unión, hay una llenura. Y entre más que ducha se llena el cuerpo, menos maldad hay. O el mal es erradicado, se puede vencer. Es un regalo. El Padre quiere llenarnos, es su voluntad, es su deseo. Llenarnos, estar llenos, estar plenos, estar alegres, disfrutar de Él, disfrutar de su presencia. No como un robot, sino disfrutar de Él. Así es que si nosotros recordamos todo lo que podemos ver el día de hoy, es que la conexión con el Padre va más allá de lo que son las apariencias externas, ¿sí? Tenemos que abrazar la presencia divina, ¿sí? Y no solamente lo que es una vestimenta física, que podrían ser solamente los mandamientos físicos, literales, como robots, ¿sí? Sino que encontremos la plenitud de la santidad en llenarnos, en probar las delicias del milenio venidero, ¿sí? Como la mujer que tocó el manto de Yeshua, ¿sí? Fue sanada. Así también nosotros podemos ser restaurados totalmente
¿sí? Como esa mujer, ¿sí? Y conectarnos con los mandamientos, claro que sí, conectarnos con los mandamientos, pero no simplemente estamos obedeciendo reglas, no simplemente estamos obedeciendo, acatándonos a un mandamiento, sino que nos estamos uniendo y nos estamos llenando del Padre para anular todos los vacíos que no están en nuestras vidas, que podían estar, llenarnos con la luz del Padre, con la luz del entendimiento y con la bondad que es su Shekinah, y así nosotros poder manifestar placer y satisfacción, y así con ese placer y satisfacción podemos erradicar el mal o los vacíos que están dentro de nosotros, porque oigan bien lo que le voy a decir, una persona que se siente vacía y dice sentirse vacía, es porque el alma reconoce que necesita ser lleno, pero de lo divino, porque hay un vacío y quiere sacar su potencial. Toda la persona que dice, necesito, me siento vacío, es porque la semilla, el espíritu, el alma dice, tengo un potencial que sacar. Se siente vacía porque no puede sacar su potencial. Hay un espacio que no está lleno y eso es sacar el potencial. Entonces, tenemos que conectarnos para sacar el potencial, para beneficiarnos de su bondad, para experimentar el placer divino, para llenarnos de la presencia en la búsqueda de lo espiritual a través del mandamiento como vestimenta, pero el propósito esencial es llenarnos del Padre a través de saber quién ordena el mandamiento, y como la mujer dijo, yo sé quién porta el manto, yo sé quién porta el tzitzit, yo sé que me conecto con él a través del mandamiento, y a través del mandamiento voy a recibir, me voy a llenar de plenitud de Kedushá. Quiera Hakadosh Baruj Hu que entendamos un poquito que esto lo hice para tener más claridad, un poquito de más claridad en lo que hemos entendido, pero próxima clase profundizaremos más y seguiremos avanzando en este conocimiento, en este plan divino. Quiera el Padre nos dé entendimiento, quiera el Padre nos dé meditación y reflexión, y quiera Hakadosh Baruj Hu, y mientras domino nos llene de conocimiento. Si hay una duda, pues que nos la aclare en el sueño, cuando andamos caminando, cuando estamos orando, cuando estamos hablando, cuando estamos leyendo su Benta Torah, su palabra divina, cuando nos conectemos con Yeshua, quiera y recibamos una vida llena de plena de su Kedushá, y que estemos alegres en todo momento. Quiera el Padre sea usted en mí y podamos recibir esa bendición hoy y mañana sea mayor que el día de hoy. Y así continuamente hasta llegar a la estatura del varón perfecto, ese ser pleno de su grandeza. Que el Padre así sea. Nos despedimos de YouTube, de Facebook, y nos quedamos en la oración. Que el Padre nos bendiga a todos. Shabbat Shalom.